Seguimos en aspectos legales porque conmigo está el abogado y prominente miembro del Partido Panameñista Arunfista, don Miguel Batista Guerra. Don Miguel, bienvenido a Next Noticias. Buenos días, Fernando. Buenos días al pueblo panameño televidente. Oiga, eso que ayer presentó la procuradora es sostenible en el tiempo. Hombre, la procuradora, al igual que el contralor, están obligados, la Constitución y la ley le asigna obligaciones. Cuando ellos se apartan de cumplir con estas obligaciones constitucionales y legales, pudieran incurrir en delito. La actuación de la procuradora, en mi opinión, es como aquellas peleas que se dan en el campo, cuando uno de los contrincantes le dice, agárrenme que le pego, agárrenme que le pego. En verdad, la procuradora no está cumpliendo con su trabajo. Fernando, a ver, solamente en la línea 1 del metro, sí, conocedores, ingenieros con 50 años de experiencia, han asegurado que la coima fue más de 500 millones de dólares. Hay lo que nosotros llamamos en derecho la doctrina científica de los indicios penales. El Contralor recientemente hace auditorías a 5 proyectos, entre otros la cinta costera 3. En la cinta costera 3, el Contralor dice que hubo un sobrecosto de 117 millones de dólares. Estamos hablando de un proyecto de 700 y pico de millones. El Vía Brasil tramo 1 y tramo 2, entre los dos proyectos hay más de 600 millones de dólares según la Contraloría. La línea 1 del metro, que fue un proyecto de más de 2.000 millones de dólares, ahí no coimearon. Allí Odebrecht dicho, aquí no vamos a coimear. pero ¿qué pasa, por ejemplo, Curundú? La línea 2 del metro, estamos hablando de 1.800 millones. Colón. Es que sí. Hay coima. Es que si auditamos, Sí. y es un deber del Contralor, el Contralor, al igual que la Procuradora, cuando pase este momento trágico, doloroso, angustioso del pueblo panameño, ellos pueden ser sujetos de investigación. Si en la línea 1 del metro hubo coima, y la hubo, yo no estoy como dice Blandón, que están inventando, están elucubrando, no, es científico. La doctrina de los indicios penales es científica. ¿Cuántos humildes panameños no los condenan porque estaba en un lugar? Presencia y mala justificación. Entonces, aquí hay indicios graves. Pero la pregunta, don Miguel, es, pareciera que este caso se está manejando con pinzas, a diferencia de todo lo que se ha hecho anteriormente en la Procuraduría, que primero encierran y después investigan. Usted tiene un cliente que es Jaime Ford, que es víctima de estos excesos. Yo le pido al pueblo panameño, yo, Fernando, ahora tengo 71 años. Cuando empezó la dictadura militar era un niño. Yo podía correr en la montaña, podía coger un fusil. Los que me conocen saben que durante la dictadura, todos los días, iba a un medio de comunicación a hablar contra los militares. Sí. A todas las marchas que hicimos, 86, 87, 88, 89, iba a esas marchas. Si bien es cierto, el cambio se da producto de una invasión, no olvidemos que Guillermo Endara, Billy Ford y alias Calderón, apoyado masivamente, decisivamente por el pueblo panameño, habíamos ganado las elecciones a los militares. ¿Qué quiero decir al pueblo panameño? Panameños, este es un momento doloroso, es un momento angustioso. Odebrecht no solamente se llevó nuestros millones, no solamente corrompió
al gobierno de Martín Torrijos, al de Ricardo. Ricardo, amigo, por favor, vente a Panamá. Resolvamos esto entre panameños. Dinos la verdad de las coimas. ¿Quiénes participaron contigo? ¿Dónde fueron a parar esos dineros? Aquí no hay asamblea. La asamblea, ese pacto de gobernabilidad, no está el pacto de gobernabilidad, panameños. Es un pacto para proteger, es un pacto de impunidad. Yo no sé si Varela es mi amigo. Si no es mi amigo, era mi amigo. Pero él no necesitaba comprar a Pedro Miguel González. Porque el PRD, el panameñismo no tiene nada que ver con los actos delictivos que cometan los funcionarios de este gobierno. ¿Por qué? Si es un gobierno panameñista. No, los panameñistas somos trabajadores, somos honrados, somos luchadores. Pero la mayor parte son miembros del partido panameñista. Sí. Haya cambiado. No. Tal vez son otras personas. Para fortuna nuestra, el propio presidente dice, yo no voy a gobernar con el partido panameñista. Y de hecho... Bueno, es más, el partido panameñista ahora mismo está presidido por el hermano del presidente. Es un problema varelista. Y ellos tendrán que responder en su momento, más temprano que tarde, ante la justicia. Y ante la justicia divina. Porque la ley kármica universal no tiene distingos parejos por todo. Pero yo llamo la atención a los panameños. ¿Por qué antes había gente combativa, gente que iba a marchas y ahora hay esa apatía? Bueno, el daño más grave que se nos ha hecho es que aquí no hay institucionalidad. La asamblea no cumple su papel. La han controlado a través de los millones nuestros. Sí. Desde Ricardo. No, siempre. No, pero con Ricardo se incrementó. ¿Cuánto le costó a Ricardo cambiar la hoy presidente de la asamblea al CD? Ganó como independiente. Ahora el modus operandi es distinto. No. Tú cambias a los tipos sin tener que cambiarlos de partido. Pero en la forma, pero en el fondo es el mismo. ¿Cuánto nos cuesta a los panameños el control de los diputados? 50 millones por año mínimo. Mínimo. La asamblea puede y debe administrarse con 50 millones. ¿Usted sabe cuál es el presupuesto de este año? Ya 119 millones de dólares. Casi 70 millones. Donaciones. Para 3.000 botellas, donaciones y contratos. Contratos de 15.000 personas. Entonces. Es decir, pero ¿cómo se detiene todo esto? Igual pasa con la Corte Suprema de Justicia. No hay, aparte de la plata que se llevó de Brecht, que fueron millones de dólares. Muy bonito que ahora nos regresan 200 millones. Pero se llevaron 2.000, 3.000 millones. Por ejemplo, usted habla el caso de su copartidario Ramón Fonseca Mora. Tal vez una especie de chivo expiatorio y algo que había que tirarle a la grada para que se entretuviera y que ha dicho, bueno, conmigo no tuvieron los mismos consideraciones que se tienen con ahora mismo esta empresa. Lo puso en su cuenta de Twitter ayer. No, es que es así, es así, es así. Fonseca Mora sigue siendo panameñista. Bueno, yo no sé, yo no sé. Es que esto no es un problema de partido político. La nación panameña ha sido utilizada por vándalos. Pero hay bancos, hay abogados que no son ni panameñistas, ni PRD, ni CIDI. Ni claro, nada. Por eso yo digo, no, esto es un problema de panameñistas. Esto fue una especie de Fuenteovejuna. Hay más bien una alianza. Si es que porque también hay mucha leyenda negra, don Miguel. Yo diría, y hagan lo que quieran. Sí. Yo no les tuve miedo a la dictadura y no le tengo miedo a nadie. Es mi país, donde viven mis hijos, donde viven mis nietos, y yo he sido una persona muy prolífica. O sea que tengo una familia grande. Yo no les tengo miedo. Aquí estamos gobernados por delincuentes. Delincuentes gobiernan en la nación panameña. Hombre, Odebrecht no solamente se llevó nuestra plata, inclusive puede haber corrompido a hombres dignos, honestos, y los llevaron al delito. Ya es el caso de Varela. Acabó con nuestras instituciones. Aquí no hay asamblea, aquí no hay Corte Suprema de Justicia. Entonces, te respondo la pregunta. Yo creo que el pueblo panameño que luchó en las calles en el 88, que arriesgó su vida, que murieron, que fueron a la cárcel, es el mismo pueblo panameño
de hoy. Pero le metieron como horchata en la carne, en la sangre. Pero yo pienso que ayer vimos una manifestación un poco más nutrida. Yo pienso que los panameños tienen que reflexionar sobre la tragedia que estamos viviendo, Exactamente. sobre el difícil momento, sobre el atraco, porque la corrupción no solamente se lleva Es que nuestras no solamente plata. eso, sino que la distorsión de justicia donde familias han quedado destruidas, donde reputaciones están por el suelo, y no se ha probado nada. Y eso, bueno, usted lo está viviendo muy de cerca con el caso de Jaime Fort. Sí, en el caso de Jaime lo hemos demostrado, esa adenda era necesaria, los parámetros, el TECAL, VIque, San Francisco eran intercomunicadores que no estaban en el contrato y eran necesarios, ahí están a la vista del público. Bueno, la detención, en mi opinión, fue ilegal, pedimos una fianza, el juez no la otorgó, está en apelación. Yo confío en que atendiendo a la justicia esa fianza se confirme, pero sí, es un caso Político. es un caso típico. Yo no lo digo tanto político, No, Fernando, que eso es lo que nos puede estar dañando y nos puede estar ahuyentando o que la gente no participe. No es político. Oye, Ricardo se llevó la plata en millones de dólares. No digan que es persecución no está, política. pero digo, lo mismo decían de Martín Torrijos, lo mismo dijeron de Mireya Moscoso, lo mismo dijeron de Ernesto Pérez Valladares. ¿También lo hicieron? Veamos las cosas. Veamos las cosas. ¿De qué se puede acusar? Bueno, ustedes de los militares dijeron que habían saqueado durante 21 años el Estado. Y déjame reflexionarle al pueblo panameño. Y si se quiere un acto de contrición, los militares en 21 años reciben el país con 280 millones. De deuda externa. Escucha, Fernando, 300 millones en 60 años de vida republicana. Los que hoy llaman gobiernos oligarcas, gobiernos correctivos, 300 millones. Bueno, 300 millones del 70 son 3, 4 mil Pero millones. veamos los militares, sí. Los acusábamos de corruptos, los acusábamos de asesinos, yo se los decía. Pero cuando los militares se van y escucha a los panameños, dejaron el país con 4.000 millones de dólares. No llegaba a 5.000. ¿En cuánto está la deuda pública? Es algo que el país tiene que sopesar, Pero que tiene que acuérdese de ponderar. Algo que también es el valor del dinero en el tiempo. No 23 está, mil oye, millones de dólares de Sí, hoy. sí, Fernando, Son pero 5 mil millones de hace 25 años. sí, Fernando, pero la regla matemática, en 21 años de dictadura, redondeemos a 5.000 millones. Estamos Lo hablando- que Varela se ha endeudado el país en 3 años. ¿A dónde vamos a parar, panameños, tus hijos, mis nietos, mis tataranietos? ¿A dónde vamos a parar con este endeudamiento? Sí. El país tiene una deuda pública hoy de casi 25 25.000 millones de dólares. No, pero también tiene un Producto Interior Bruto 2 veces más. Sí, pero a ese nivel de endeudamiento, ¿a Digo, dónde es vamos a que- llegar? Desgraciadamente, la dinámica económica de los países ahora es muy distinta a lo que era hace 25 sí. años. Pero el otro aspecto es que, como dice el himno de acción comunal, que hoy muchos panameñistas o pseudo-panameñistas repudian. El pueblo nos mira. El mundo nos mira. El mundo nos mira. Hay presos, van a estar en la asamblea, que es el problema nuestro. Si tuviéramos una asamblea, Contrapesos. estarían cosa investigando al presidente. Si tuviéramos una corte, Rosas, el diputado, estaría ahí siendo enjuiciado, pero no tenemos. No tenemos ni corte. En Brasil, hoy están ya en la asamblea decidiendo el caso de Temer. A ver, don Miguel, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Fernando.